Bienvenidas al cuarto episodio de nuestro programa Mujer de Palabra. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que hemos titulado Eternidad, aquí y ahora, viviendo con propósito en el tiempo de Dios. Y tenemos a una invitada que tiene ya una vasta experiencia en los medios. Se trata de Lisa Becerra. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Relaciones Públicas. Lisa, seguramente tú quieres dar un saludo a nuestra audiencia que está deseosa de conocerte. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Patti. Encantada de estar con ustedes y de compartir este bonito tema. Un espacio tan importante para la mujer, ¿no? Somos mujeres de palabra, ¿no? Y desearíamos empezar con una cita muy importante que nos llama a todas nosotras a la reflexión en cuanto a nuestro tema, que dice así: cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Dónde está esta cita, Lisa? Esta cita está en Santiago 4 y es muy interesante porque nos hace ver el día a día, ¿no? Lo que realmente nos sucede, creo que a todos, que comenzamos siempre con un día muy agitado, que tenemos que prepararnos un desayuno o hacer las cosas de la casa. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que son casadas y tienen hijos, arreglarlos, ¿no? Para que vayan al colegio y encima ir a trabajar y hacer tantas cosas que el día realmente es tan corto y se desvanece realmente, ¿no? Sí, justamente hace un rato comentamos, las mujeres hacemos múltiples cosas, tantas cosas, cumplimos tantos roles y la vida se nos va pues en un ratito, ¿no? Pero para todo ser humano, dice esta cita, que la vida es como una niebla, como una neblina, que de todas maneras en algún momento se va a desvanecer, ¿no? Entonces, en medio del ruido del mundo, en medio de nuestras agendas llenas y los sueños que tal vez a veces perseguimos, Santiago nos confirma con esta verdad muy sencilla pero profunda, que nuestra vida pues es como neblina, ¿no? Nuestra vida es como una neblina y está aquí por un momento y luego va a desaparecer, ¿no? Va a pasar, va a desaparecer, como aquellas nubes que a veces vemos que el viento trae y se las lleva, ¿no? Y esa neblina que aparece y desaparece, ¿no? Entonces, este pasaje no es para asustarnos, en realidad no es para asustarnos, sino más bien es para despertarnos, ¿no? Es para despertarnos y para recordarnos que la vida terrenal, que esta vida terrenal, aunque es valiosa, es frágil y también es pasajera, ¿no? Y que la eternidad, ¿no? Es un concepto, no es un concepto en realidad, no es un concepto lejano, sino una realidad que nos invita a vivir con propósito hoy en día, ¿no? En ese encuentro entonces queremos detenernos a respirar, abrir un espacio donde la Biblia y la literatura se unan para hacernos una pregunta vital. ¿Cómo estamos viviendo esta neblina? Interesante, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo hoy día esa neblina? Lisa, tú eres una mujer muy atareada, ¿no? Yo te conozco ya hace algún tiempo y realmente yo te admiro, ¿no? Porque eres una mujer muy proactiva. Tú has trabajado en el Congreso, has trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones, has trabajado en los medios, en Latina Televisión, has trabajado en Panamericana, ahora estás trabajando en la OMPE y yo te veo llegar con tus dos celulares hasta fin de semana, estás ahí manejando los celulares. ¿Cómo compartes esta visión de la vida terrenal con la visión celestial? La vida terrenal a veces nos jala, ¿no? Nos atrae porque realmente tenemos muchas cosas que hacer en el día a día y más que todo cuando tenemos un trabajo en el que tenemos responsabilidades y tenemos que estar siempre al día, sobre todo en el campo en donde yo me desempeño. Pero a veces muchas de las personas actuamos, y a mí me ha pasado a mí también, que de repente utilizamos el tiempo solamente a capacitarnos, a tener de repente el reconocimiento de los demás, a ocupar más nuestro tiempo en las cosas terrenales, ¿no? O sea, sí, muy bien lo dice el texto también que hemos leído. Y nos olvidamos de lo celestial.
y optamos por de repente alejarnos de aquello que realmente es para siempre, ¿no? Y no vemos más allá de lo que pueda suceder de nuestras vidas, ¿no? Porque justamente el tema del que vamos a compartir, la literatura, que también es parte de este programa, porque analizamos tanto la literatura como también las situaciones que nosotros pasamos en base a lo bíblico, ¿no? A lo que dice la eternidad ahí en la Biblia. Y nos desconectamos. Pero a veces tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que tener ese balance, ese cuidado de no dejar de lado aquello que es celestial y aquello que sabemos que nos da pues la seguridad y la paz interior sobre todo. Claro, tú has utilizado una palabra muy importante, ¿no? El balance, el equilibrio, ¿no? Debemos estar preparándonos para el ahora, ¿no? Y también para lo eterno, ¿no? O sea, tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida ahora nos prepare también para la eternidad, pero como vamos a ver más adelante, esa eternidad empieza ahora, desde ahora, de la forma como vivimos, eso es muy importante, ¿no? Entonces hoy, a la luz de la palabra de Dios y con el diálogo que nos ofrece la novela que vamos a ver, que se titula Las intermitencias de la muerte, un título muy sugestivo, ¿no? Las intermitencias de la muerte, ¿no? Las intermitencias de la muerte, vamos a invitarlas a todos ustedes a mirar más allá del velo de lo inmediato y descubrir cómo vivir la eternidad aquí y ahora, ¿no? Entonces, en este programa haremos referencia a esta obra literaria que estamos hablando, que es una obra muy significativa de un autor muy reconocido y premiado internacionalmente, que se llama José Saramago. Este autor nació en Portugal y tiene novelas muy famosas como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, La caverna y El Evangelio según Jesucristo, Caín y otras más. Ahora, él también en alguna de estas novelas tiene una visión antirreligiosa, ¿no? Porque él era ateo. Entonces, no es que estamos exaltando su visión atea, ni mucho menos, pero es un filósofo de nuestros tiempos. Entonces hemos escogido esta novela justamente para que nosotros podamos ver qué es lo que nos dice acerca de la muerte, ¿no? Qué es lo que nos dice acerca de la muerte, su visión de la muerte. Ahora, entonces, en el año 1998, él ganó el premio Nobel, ¿recuerdas, Lisa? Y él muere en el año 2010. Y Las intermitencias de la muerte, él la publicó en el año 2005. Entonces, esta es una novela realmente extraordinaria, donde él reflexiona sobre la condición humana y sobre la muerte de la humanidad y sobre su propia muerte. Entonces, en esta primera parte vamos a titularla, a hacer una sinopsis de esta novela, un resumen, y vamos a titularla Una pausa de la muerte, ¿no? Entonces yo quisiera, Lisa, que tú puedas leer, porque es muy interesante, cómo empieza la novela. Es algo que creo que nos va a cautivar a todos. ¿Cómo empieza la novela? Empieza así, dice: al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contraria a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Entonces vemos que no muere nadie. Así es. O sea, la muerte deja de actuar, ¿no? La gente deja de morir por completo, ¿no? Entonces, al principio, esto parece una bendición, porque la gente deja de morir, pero pronto se convierte en un caos, ¿no? Porque no muere nadie, ¿no? Entonces, la novela empieza con esa frase, ¿no? Al día siguiente no murió nadie, ¿no? Y el hecho causa, pues, toda una perturbación, una conmoción en aquel país. Pues, ¿por qué? Porque ni una enfermedad grave, ¿no? Ni un accidente, ni un suicidio, nadie moría, ¿no? Desde la medianoche del día anterior, del primer día del año, nadie muere, nadie fallece, ¿no? En todo el país. Entonces todo el país se conmueve y los medios de comunicación también, ¿no? Lisa, ahora tú eres periodista, ¿no? Y yo sé que muchas veces tú has conducido programas y has dado noticias. Yo te he visto ahí dando noticias, ¿no? ¿Cómo tú hubieras anunciado esta noticia
¿Y qué efectos crees que hubiese causado en las personas si este hecho ficticio hubiera sido real, ¿no? Que de pronto la muerte deja de matar. Y yo creo que habrían dos tipos de personas, ¿no? Algunas que de repente, al ver que no vas a morir, te puede desesperar también, ¿no? Te puede llegar a una depresión, a un cuadro depresivo, o entrarías en pánico, ¿no? Pero también creo que hoy en día, y se ve mucho últimamente, que la gente dice, vive tu vida ahora, ¿no? Vive la hora, disfruta lo que puedas. Y yo creo que en este caso, si hubiera pasado en esta situación, creo que los periodistas siempre buscan lo novedoso, ¿no? Siempre es lo novedoso lo que llama la atención, lo que atrae. Y también creo que, como dice esta literatura de Saramago, al principio pues sería una bendición, ¿no? Hay gente que de repente diría, wow, Hacen ya, fiesta. sí, y que de repente ya teniendo una enfermedad igual no voy a morir, ¿no? Pienso yo, creo que podría haber personas así, ¿no? El periodismo a menudo se enfoca en lo inesperado y en lo trágico también, ¿no? Pero también es porque a la gente le gusta saber más las noticias negativas y es más, a veces consume cosas negativas, ¿no? Pero creo que habría, pues, sería una noticia muy interesante y también muy trágica a la vez, ¿no? Claro. Yo creo que ahora también la ciencia está buscando la forma de inmortalizar al hombre, ¿no? Con las cremas, con algunas inyecciones que te puedes poner o toma una pastilla especial que puede hacer que tus células se regeneren, ¿no? De alargar la vida también de una u otra forma cada vez más, ¿no? Pero qué interesante que en esta ficción, hasta la medianoche del último día del año, pues nadie murió, ¿no? Nadie murió. Y se da un debate, se busca un debate de especialistas paranormales para ver qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la muerte se ha declarado en huelga. Entonces, eso nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Se da un comunicado oficial y sí se ratifica que la muerte ha dejado de matar, ¿no? Entonces, se hace la pregunta los conciudadanos si realmente el gobierno estaba preparado para afrontar esta situación, porque era una situación, como tú dices, inusual, ¿no es cierto? Entonces, si el ser humano, si el hombre estaría preparado también para aceptar el reto de la inmortalidad, ¿no? Y también se llega a preguntar que si Dios ha escogido a este país para ser su instrumento, ¿no? Como para hacer su instrumento para que la gente no muera. Porque fuera de las fronteras, en los otros países vecinos, la gente sí seguía muriendo, solamente estaba sucediendo esto en ese país, ¿no? Algo muy, muy extraño, ¿no? Ahora, Lisa, otra pregunta. Si esa ficción fuera realidad, ¿cómo crees que reaccionaríamos las personas? ¿Por qué nos aferramos tanto nosotros a esta vida terrenal, ¿no? Porque la Biblia dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿no? Sin que alcance el hombre a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, ¿no? ¿Qué te parece este versículo? Me trae a colación también otro versículo, ¿no? Que está en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, ¿no? Y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompe. O sea, nadie te va a corromper arriba, ¿no? Entonces es algo que creo que a veces el ser humano se queda tan afianzado a la tierra y quiere buscar a veces bienes, a veces tener más cargos importantes y se interesa más en él mismo, ¿no? También de repente su familia, pero por querer traer de repente más dinero, tener más bienes, acumular, ¿no? Acumular tesoros aquí, ¿no? Entonces se olvida de aquel tesoro que dice la Biblia que sí existe en el cielo, ¿no? Y mucha gente no cree, ¿no? No cree en ese cielo, en esa eternidad,
en eso que hay después de, ¿no? De cuando partamos, cuando ya no seamos más este cuerpo físico en el que tenemos ahora, ¿no? Sí, pues a mí me hace recordar ese pasaje que es como una parábola que dice que un hombre hace graneros para guardar, ¿no?, su grano, y ya no le entra tanto grano que tiene, entonces hace graneros más grandes para acumular, ¿no? Y llega un momento en que Dios le dice, eres un necio, porque esa noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién serás?, ¿no? Entonces es lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa figura de acumular y después partimos y no nos llevamos nada de lo que hemos acumulado, y al ¿no? final aquello que se dice en la Biblia sucede, ¿no? Porque a veces vemos que familias o padres o madres hacen eso, acumulan cosas y al final ni siquiera son para sus hijos, ¿no? Al final nadie, como dice esa palabra tan conocida, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Sí, pues a veces vivimos atrapadas en la belleza y la fragilidad del tiempo, ¿no? Como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Deseando comprender que nuestra vida trasciende, ¿no? Pero es como que Dios ha sembrado esa semillita de eternidad también en nuestro corazón, ¿no? Cuando dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿no? O sea, esa semilla que clama por una respuesta, porque el ser humano quiere tener una respuesta, que qué cosa hay más allá de la muerte, ¿no? Más allá de lo inmediato. Entonces, a partir de esta verdad bíblica, justamente queremos abrir, ¿no?, este espacio de diálogo, ¿no? De diálogo con la palabra de Dios, ¿no? Porque las mujeres tenemos muchas preguntas también sobre la vida, sobre la muerte, sobre la eternidad, porque hemos experimentado también la pérdida también de seres queridos que hemos amado, hemos pasado procesos dolorosos, ¿no? Y realmente necesitamos respuestas para eso, ¿no? Y esperamos que a través de este programa podamos tener también algunas respuestas de consuelo de parte de Dios, ¿no? Y la eternidad es un gran consuelo. Es un gran consuelo pensar en eternidad porque nos da esperanza, ¿no? Y paz. Esperanza y paz, como dices, ¿no? Pero en esa novela no moría nadie, entonces en primer lugar se pensaba que la vida es bella, pero empiezan los problemas, empiezan a surgir los problemas, ¿no? ¿Recuerdas algunos de los problemas que surgieron en la novela porque nadie moría? Uno de ellos era que el negocio funerario empieza a reclamar, ¿no? Así es. Se había creado alrededor de la muerte todo un negocio funerario, entonces como ya no estaba funcionando porque nadie moría, entonces se ordenó incinerar a todos los animalitos que morían también, ¿no? Los administradores de los hospitales también entran en crisis. No habían enfermos. O mejor dicho, ya no, tenían demasiados enfermos y no morían. Sí, tenían demasiados enfermos que ya no podían, enfermos terminales que no morían y no los podían atender, entonces los mandaban a sus casas para que sus familiares se encarguen de ellos, ¿no? También los hogares de ancianos se llenaban, se sobresaturaban. Las compañías de seguro decían con qué dinero el país va a pagar el seguro de las personas vida, que tienen, sí, de vida y invalidez permanente, ¿no? Entonces, en realidad se había creado todo un sistema y una estructura alrededor de la muerte que muchas veces nosotros no percibimos, ¿no? Y Saramago de alguna manera nos sensibiliza frente a esto, pero no nos da ninguna esperanza, ¿no? No nos da ninguna esperanza, ¿no? Elisa, yo quisiera que tú nos compartas tal vez una experiencia personal, cuando has tenido alguna pérdida de repente muy querida, familiar, pero en la cual has tenido esperanza, ¿no? Esperanza porque yo sé que tú eres una mujer de Dios, tu familia también ha conocido a Dios, entonces creo que has tenido una visión diferente de la vida, la muerte, la eternidad, y de repente nuestras amigas desearían escucharte. ¿Cómo es que tú has superado una pérdida, no? Bueno, yo he tenido varias pérdidas de familiares sobre todo, pero creo que la más impactante para mí fue la pérdida de mi papá, porque bueno, gracias a Dios nosotros ya conocíamos al Señor, pero mi papá siempre nos
nos inculcaba el sentido no solamente de servir a Dios, sino de tener una relación con Dios, ¿no? Entonces a mí me impresionaba verlo, por ejemplo, en las mañanas, temprano, orando en su sillón, aunque sea él solo iba y oraba, y escribía siempre una libreta, como una agenda, y donde le hablaba a Dios directamente, ¿no? Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero ser un siervo fiel, Señor, ¿no? Entonces esas cosas a mí me inculcaron mucho, porque cuando tú eres adolescente como que esas cosas de la eternidad no te interesan mucho, ¿no? Pero mi papá siempre decía, no, de aquí cuando yo muera me voy al cielo, y yo decía, ¿y cómo es eso, no? Entonces, revisando textos bíblicos y la Biblia, ahí empecé a entender a qué se refería él, ¿no? Que existía esta vida después de la muerte, y él lo tenía tan claro que nos aconsejaba siempre eso, ¿no? Y creo que fue algo que también me ayudó mucho a procesar su partida, ¿no? Porque uno no lo procesa, nadie está preparado para despedir a alguien, ya sea, ¿no? Claro, ya sea madre, ya sea el hijo, a cualquiera. Creo que siempre la pérdida de un ser humano y un ser tan amado es difícil, ¿no? Claro. Es difícil. También me pasó con mi abuela, también una mujer creyente, una mujer de Dios que siempre nos inculcaba la oración, también el amor al prójimo, el cuidarnos como familia, ¿no? Gracias a Dios somos una familia muy unida, entonces siempre estamos cuidándonos, y eso también es de mucho valor para mí, ¿no? Pero creo que si no hubiese tenido a Dios, definitivamente no lo hubiese superado, ¿no? Claro. Qué bueno que has tenido esa experiencia en la que Dios ha estado contigo como consuelo, ¿no? Y que Dios ha estado allí presente, ¿no? En la vida de tus seres queridos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Saramago se le ocurre tratar el tema de la muerte? Él tenía problemas de visión y se fue a hacer unos análisis previos a su operación, y ahí es donde se detectó que tenía leucemia. Entonces, así es como se planteó él la pregunta: ¿y si la muerte no existiera, podríamos resistir el futuro sin muerte? Y fue entonces cuando escribió, al día siguiente, nadie murió, ¿no? Y tuvo que enfrentarse a su propia necesidad. Bueno, la segunda parte de la novela, queremos contar rápidamente, es el fin de la huelga de la muerte, porque en un momento llega ese fin de la huelga de la muerte, porque la muerte dice que su experimento con el ser humano había fracasado, ¿no? Entonces ella se da cuenta que mejor es que los seres humanos no sean inmortales, porque se había demostrado que no había resultado lo que ella pensaba que iba a resultar. Entonces manda una carta sobre Lila al director general de televisión, quien se sorprende y llama al primer ministro, porque se trata de una carta de importancia nacional. Y esta carta se tiene que leer por los medios antes de la medianoche, porque va a suceder una catástrofe, que al día siguiente todos los que estaban por morir van a morir, ¿no? Entonces, no sé, Lisa, si puedes leer rápidamente. Sí, justo esta parte dice: para los efectos que las personas necesitan saber, les informo que hoy, a partir de la medianoche, se volverá a morir tal como sucedía antes, desde el día de los tiempos. La intención que me indujo a parar mi actividad de matar fue ofrecer a esos seres humanos que tanto me detestan una pequeña muestra de lo que para ellos sería vivir para siempre, es decir, eternamente. Pasando el periodo de meses de prueba y dado los resultados desde el punto de vista social, filosófico o pragmático, es mejor anunciar a las familias en inmediato regreso a la normalidad. Entonces vemos que realmente aquí la muerte decide volver a matar, pero dice que ha cometido un error, ¿no? Dice de que ella quitaba la vida a las personas sin previo aviso y que ahora les va a avisar 8 días antes de morir a través de una cartita, para que la gente tenga tiempo de ponerse al día con sus cosas, hacer su testamento, amistarse con sus familiares, poner en orden sus asuntos y prepararse para morir. Pero resulta que la gente tampoco resulta ese experimento, porque la gente se desespera y en vez de arreglar sus cosas hace todo lo contrario y empieza pues a malgastar su vida, porque son los últimos días que le quedan, ¿no? Y ahí es donde empieza la visión hedonista de la vida, ¿no? De repente ya nos queda poco tiempo, pero
Lisa, algo hemos hablado de la visión hedonista de la vida, pero puedes resumir eso de qué es la visión hedonista de la vida cuando la gente vive pues de una manera desenfrenada, ¿no? Que es como que no me importa lo que pase ahora y yo hago lo que quiero con mi vida, con mi cuerpo, ¿no? Y igual a veces escuchamos pues esos dichos de vive la vida ahora y no dejes que la vida te viva, ¿no? Y a veces la gente lo toma como algo gracioso, pero en realidad no piensan mucho en qué es el futuro, ¿no? ¿Qué es el futuro del ser humano y qué es lo que necesita realmente el ser humano, ¿no? Porque como en algún momento, Pati, tú lo decías, las personas, nosotros siempre buscamos respuestas, ¿no? A aquellas cosas y sobre todo al tema de la eternidad, a qué es lo que sucederá si uno parte, a dónde nos iremos. En el fondo todos creemos o pensamos en eso porque cuando incluso alguien parte dentro de tu familia, no solamente sufres el duelo, sino también no sabes, es un misterio, ¿no? De aquello que puede suceder con esta persona, a dónde irá, a dónde va. Sí, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, en la novela, de los 60.000 moribundos, 62.580 moribundos que fueron acumulándose en esa tregua de 7 meses mueren. Después, por 8 días no mueren, los de la cartita empiezan a morir después de los 8 días, ¿no? Entonces, quien recibe la carta realmente también se desespera, ¿no? Entonces, ahora desde la perspectiva bíblica, ¿no? Es importante que nosotros veamos qué significa la eternidad desde la perspectiva bíblica, ¿no? En primer lugar, la eternidad es una existencia eterna en una relación con Dios, ¿no? El Señor nos creó para tener una relación con Dios, ¿no? Una relación con Él. Y eso lo vemos nosotros en Génesis 2, dice que Adán y Eva se paseaban en el huerto y Dios estaba con ellos, pero bueno, el pecado los separó, ¿no? Y hubo ya una distancia entre ellos. Ahora, Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, ¿no? Y esto es muy esperanzador, ¿no? Que tenemos un futuro glorioso con el Señor, ¿no? También habla de que tenemos un destino donde Dios, que Dios ha ofrecido un destino eterno, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ese destino eterno es el que Dios tiene para nosotros, ¿no? Realmente Él no quiere que haya separación entre el ser humano y Dios. Él envió a su Hijo unigénito para que tengamos, vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida eterna según la Biblia? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lisa, yo creo que tú nos puedes explicar este texto, qué significa. Es una oración que hace Jesús, ¿no? Y en esta oración y en este pasaje en sí, creo que es uno de los momentos más íntimos que se ha registrado en el Evangelio, en los Evangelios, donde Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y también por los que vendrán a creer en Él, o sea, hasta por nosotros, ¿no? Entonces, y por todas las mujeres que nos escuchan en este momento, ¿no? Y la vida eterna no se presenta aquí simplemente como una existencia sin fin, sino que habla sobre una relación personal con Dios, ¿no? Eso es una importante. Intimidad con Dios. Entonces, por eso es que Él se enfoca mucho en esa parte que dice que te conozcan. Implica un conocimiento profundo e íntimo, ¿no? Y no solamente íntimo, sino también transformador, ¿no? Porque al conocer a una persona, y sobre todo a la persona de Jesús, es una experiencia que es relacional y también es vivencial, ¿no? Entonces, incluso Jesucristo también dice a quien has enviado, o sea, está hablando de él mismo, ¿no? Jesús está revelando su papel central en el plan de la salvación. Conocer a Dios pasa también a conocer a Jesús
y Jesús era el Hijo enviado de Dios, ¿no? Entonces, para alguien que conoce al Señor y que sigue a Cristo, este versículo define el núcleo de la fe. La vida comienza ahora, en el momento en que uno entra en una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es una relación con Dios, ¿no? Es una relación con Dios. Es un concepto totalmente diferente. Es un concepto bíblico, teológico totalmente diferente al que de repente muchas personas tienen, ¿no? Empieza aquí y ahora conociendo a Jesucristo. No es solo para después de la muerte, es vivir ahora con propósito eterno, ¿no? Qué hermoso es tener esta convicción, ¿no? También hay un pasaje en 1 Corintios 15, 54 al 55 que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿No? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a morir, va a volver al polvo, y nuestra alma va a ir con Dios, ¿no? De repente, ¿quieres agregar algo, Lisa, de este versículo? Aquí, en este versículo, sobre todo a mí me llama mucho la atención porque habla de este aguijón, ¿no? Y Pablo expresa esto como diciendo: ¿dónde os tu sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Dice, ¿no? Entonces es como que él da a entender que está desafiando, ¿no? En algún momento desafía con ese tono, y parece como si fuera un canto de triunfo, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no tiene poder eterno sobre el creyente, ¿no? Porque Cristo ya ha resucitado y entonces este dolor mortal que representa realmente lo que representa es el pecado, ¿no? Y ya no tenemos más el pecado, porque Cristo cumple la ley y lleva el pecado cuando muere, ¿no? Y nos quita ese aguijón, que realmente es ese pecado y ese dolor, ¿no? Porque es un dolor que inexplicable, ¿no? También dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? También dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Así que hay vida después de la muerte, y no es una incertidumbre, sino una promesa, ¿no? En Juan 14, 1, 2 también dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús se fue a preparar al cielo un lugar, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que queremos que estés muy segura también, amada mujer, que cuando tú atraviesas un proceso de duelo, el Señor Jesús también está contigo. El duelo es un proceso muy doloroso, no tenemos tiempo ya para hablar de él, valdría la pena tocarlo en otro programa, pero queremos que te quedes con 2 escenas donde Jesús acompañó a algunas mujeres en el duelo. La primera de ellas es cuando Marta y María lloran la muerte de su hermano Lázaro en el Evangelio de Juan capítulo 11. Y Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero cuando él se acerca a la tumba de Lázaro y ve a María llorando desconsoladamente y a los demás llorando también, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Qué tal identificación con el ser humano, no? La cercanía que tenía él, ¿no? Y con nosotras también. Sí, él lloró, ¿no? Así de que él sabe lo que sientes. Él sabe tu dolor. Él llora contigo. Y el segundo caso, Lisa, para terminar. Está en Juan 20, ¿no? Cuando vemos que el mismo Jesús ve a María Magdalena, ¿no? Cuando ésta llora también, porque estamos hablando justamente de 2 situaciones en donde alguien lamenta la muerte, pero en este caso María Magdalena lamentaba la misma muerte de Jesús y él se acerca a ella, incluso ya resucitado, y le dice: mujer, ¿por qué lloras?
y la llama incluso hasta por su nombre. Entonces eso quiere decir que también Él nos conoce, sabe quiénes somos, ¿no? Sabe quién es Patti, sabe quién es Lisa. Y se revela, ¿no? Y le revela el maravilloso también acontecimiento de la resurrección, porque ella fue una de las primeras mujeres que ve a Jesús resucitado. Y le encomienda que sea portadora de la noticia, ¿no? Dándole una nueva misión a su vida. Entonces ella empieza a evangelizar más bien y a decir que ese Cristo que ya habían enterrado ahora estaba pues resucitado, ¿no? Y ella va y lo comparte. Y fue una de las mujeres más importantes, ¿no? De esa época. Claro. Sí, claro. Bueno, entonces queremos que te quedes también finalmente con este versículo que muchas veces se recita en los entierros, cuando están en la muerte, que se recita también cuando una persona está partiendo a la eternidad, el Salmo 23, que es muy conocido de repente por todos, ¿no? Y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amada mujer, en el momento más oscuro, en el momento más amargo, en el valle de la sombra y de la muerte, ahí está nuestro buen pastor tomando nuestra mano. No estás sola. Prepárate para la eternidad, que como te hemos querido decir en este programa, no es un futuro lejano. Empieza aquí. Es una realidad que empieza hoy cuando conoces a Jesús. No temas a la muerte. Teme vivir sin un propósito eterno. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes. Ha sido con mucho cariño y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.